parte de este proyecto del Frente de Todos. Y también para hablar dos palabras de la pandemia, porque al fin y al cabo este aporte que solicitamos es para ayudar a recuperarnos de la pandemia, para morigerar, como bien lo dice la ley, los efectos negativos que ha tenido la pandemia. Y la verdad que nuestro criterio, el criterio de tener un Estado justo, solidario, que esté al servicio de la gente, porque hoy los pensamientos neoliberales atacan permanentemente al Estado, ¿no es cierto? Claro, el Estado es la base de la organización social de cualquier país del mundo. Y el Estado tiene una obligación con los ciudadanos, y para eso, por supuesto, recauda recursos y tiene la gran responsabilidad de optimizar todo eso que recauda para el bien de la gente. El Estado no tiene fines de lucro. Ahora hay una realidad. ¿Qué haríamos sin Estado? ¿Qué haríamos con la salud si el Estado no invierte pagándole a los médicos públicos y haciendo hospitales? Porque la salud en la Argentina es pública, no es como en otras partes del mundo que es privada. ¿Qué haríamos con la educación en la Argentina? De la ley 1420, hace tantos años que es pública y que evidentemente el Estado se hace cargo de pagarle a los docentes, ¿no es cierto?, de hacer las escuelas, de refaccionarlas, de mejor, de traer innovación, tecnología. ¿Qué haríamos si el Estado no cubriría la seguridad, pagándole a nuestros policías? Por eso el Estado es una herramienta fundamental y ese Estado demostró su presencia en este año de esta trágica situación de la pandemia que por suerte pareciera que estamos saliendo. Y yo pregunto, a ver, si el Estado no hubiese tenido la inversión que tuvo en la estructura sanitaria del país, si el presidente no hubiese tomado la decisión inteligente y valiente de tratar de aplanar la curva, ¿cómo estaríamos hoy? Bueno, justamente las decisiones y las inversiones que nos dieron tiempo a hacer en el sistema sanitario argentino permitió no ver esa trágica foto que vimos al principio de la pandemia, donde nuestros ancestros de los países de Europa más adelantados y en los cuales, cuando tenemos la suerte de ir o visitar a un familiar, diríamos, qué lindo que es vivir acá, se morían por la calle porque a pesar de ser tan adelantados no tenían para atender a la gente que estaba afectada por este virus. Y fíjense cómo será de traicionero este virus, que a pesar de que han tenido tiempo, ahora viene el rebrote y parece que están peor que antes. Porque es increíble que después de 8 meses, 9 meses, venga el rebrote y no se hayan preparado, porque nadie estaba preparado para esto. Y el Estado hizo un gran esfuerzo para eso, un esfuerzo en inversión sanitaria, hicimos hospitales nuevos, miles de respiradores, ayudamos a los gobernadores, hicimos todo lo que estaba al alcance nuestro para que justamente a esta altura de la pandemia tengamos la posibilidad de decir que qué suerte está bajando, pero qué suerte, nunca ha explotado el sistema sanitario y evidentemente no conocemos de un argentino que haya tenido la desgracia de morir por este virus que no haya sido atendido por el Estado. Y también nos ocupamos de los que a lo mejor seguramente por la situación económica de la pandemia no tenían un plato de comida con nuestros planes alimentarios. Fíjese, si no hubiésemos tenido el ingreso familiar por emergencia que llevó adelante el ANSES, ¿qué hubiese sido de esos 9 millones de argentinos que recibieron esa cifra mínima de 10.000 pesos, pero que les permitió sobrevivir a esta pandemia? Evidentemente, la situación hubiese sido gravísima. Pero no nos ocupamos, y el presidente no se ocupó solamente de la gente que estaba en malas condiciones. Entonces también se ocupó del aparato productivo. Por eso que a veces las críticas que se hacen en mi provincia son permanentes y constantes sobre la situación del Estado y las cosas que hacemos no son justas. Porque si el Estado no hubiese puesto el ATP, hoy tendríamos muchos más trabajadores en la calle, o trabajadores que no hubiesen podido cobrar su sueldo,
o muchas más empresas que se fundieron porque no podían trabajar, no podían pagar a sus trabajadores, porque eran parte de un país donde los esenciales seguían y los no esenciales tenían que esperar. Puedo decir mucho más de la pandemia y mucho más de lo que hicimos, pero bueno, creo que queda claro el rol del Estado. Para entrar en la ley, señora presidenta, esta ley es un aporte que solicitamos, obligatorio, sí, porque es por ley, pero de buen modo, que solicitamos a los altos y grandes patrimonios del país. Es direccionado a las personas humanas, no es a las empresas, ni es al todo lo contrario, es a las personas humanas. Podemos decir, las personas más ricas, no enoja a nadie, porque no es ninguna cosa mala ser rico, ¿no es cierto? Las personas humanas o sucesiones indivisas residentes en el país por la totalidad de los bienes que tengan en el país y en el exterior. Y también a las personas residentes en el exterior que se encuentren, ¿no es cierto?, viviendo en países no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación. ¿Qué significa? Estoy bien, pero me voy a vivir a otro lado para de ese modo ver si no aporto a mi patria, a la Argentina. Y también para las personas humanas residentes en el exterior, ¿no es cierto?, que deben aportar sobre el patrimonio que tengan en la Argentina. Bueno, esto es aplicable a las personas humanas, ¿no es cierto?, con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos. Mire, presidenta, se habla mucho de todo esto, de si corresponde, si no corresponde, cómo es. ¿Le estamos poniendo la mano en el bolsillo o estamos colaborando para que el país mejore? ¿Somos capaces de ser solidarios en la pospandemia? Mire, el gobierno anterior, con un criterio que tienen muchos gobiernos del mundo, yo no es que esté en contra ni a favor, hizo un gran esfuerzo para que entremos dentro del mundo de los países de la OCDE, la Organización de Desarrollo Regional más grande del mundo. ¿Quiere que le diga? La renta gravada personal que tienen los patrimonios en estos países de la OCDE, que son los más importantes del mundo, es del 24%. Hay todavía ejemplos superiores. Sudáfrica, un país del continente africano avanzado, el patrimonio de las personas humanas es del 34%. ¿Quiere que le diga más? Los más bajos están en América Latina, 10%. Argentina tiene grabado el 7%. Entonces, con esto, no es que esté bien o esté mal, es la decisión del Estado, pero tampoco esto significa una erogación extraordinaria. Mire, a ver, abarca el total del patrimonio de las personas, es real, a todo el patrimonio. Que si uno tiene una sociedad y tiene acciones en la sociedad, y por más que esa sociedad cumpla el fin que cumple, es parte de su patrimonio. Es lo que generalmente en el país, ¿no es cierto?, es el aporte que generalmente en el país, tributariamente, hacen los que pagan bienes personales. Ahora, la alicuota que se va a aplicar es, para bienes en el país, de 200 millones para arriba, del 2 al 3,5% de un modo progresivo. Y para los bienes en el exterior, del 3 al 5,25%. ¿Y por qué? Dirá, ustedes la tienen con los bienes en el exterior, porque todos sabemos que el grueso de los bienes de argentinos en el exterior están con fin de especulativos o, de algún modo, de significar un ahorro que lo tienen en dólares fuera del país. Justo, no es ilegal, pero tampoco significa, ¿no es cierto?, que por eso se estén fundiendo sus empresas o algo parecido, que es una cosa que escuchamos permanentemente. Mire, además una cosa que me parece muy significativa, señora presidenta, es que este aporte que estamos solicitando, después, lo que se recaude, va a ser utilizado en distintos porcentajes para cosas que ya están establecidas. No es que esta ley el Estado va a recaudar el aporte, va a juntar una cantidad de dinero y lo va a utilizar en que lo que se le dé la gana. No, los argentinos se pueden quedar tranquilos. Tiene 5 destinos. Primer destino, 20% de lo que se recaude para justamente ayudar a la pandemia. Si bien
si bien el presupuesto 2021 tiene incorporada la vacuna, porque el Estado consideró que tenía que incorporarla, porque iba a venir y ya estamos arriba, ¿no es cierto? Por suerte, todos tenemos una gran expectativa de que rápidamente se empiece a vacunar para que de algún modo el rebrote en Argentina no llegue. Eso está estimado, pero la verdad que es muy difícil saber si el 31 de diciembre no vamos a necesitar más recursos y el Estado no va a tener que hacer alguna erogación especial, ¿no es cierto?, por distintos sectores que pueden quedar fuera de foco, descarrilados, por lo que sea. Bueno, el 20% de esto es para seguir ayudando, para el equipamiento médico, protección, vacunas, bueno, para todo insumo crítico que sea para la prevención y asistencia sanitaria. El otro 20% va a ser subsidios. Escuche, Presidenta, no créditos, sea baja tasa, subsidios. Subsidios para las pequeñas y las medianas empresas argentinas, lo que dice con claridad que evidentemente cómo puede estar esto en contra de la producción si vamos a poner una cantidad muy significativa de recursos para las pequeñas y medianas empresas en el país, ¿no es cierto?, las podamos ayudar. Y también en esto hay una discusión pública. ¿Por qué las pequeñas, no las grandes? ¿Ustedes qué son? Una especie. El otro día un periodista me dijo Robin Hood, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente pensaba distinto, ¿no? Porque son los que tienen menos espaldas. Porque las empresas que tienen 2, 3 empleados, 5, 20, 100, no son personas acaudaladas. Es muy difícil, porque son los que tienen la virtud de ser un motor de la economía argentina. ¿Saben por qué, Presidenta? Porque estas pequeñas y medianas empresas dan el 80% del trabajo en blanco en la Argentina. Entonces nos parece a nosotros, ¿no es cierto?, que esto es una inversión tremendamente significativa. Además, otro 20% va a ser usado para las becas Progresar. Mire, señora Presidenta, nuestros gobiernos trabajaron mucho sobre las becas Progresar, porque nosotros, ¿no es cierto?, los que, más allá de ser o no peronistas, somos parte del campo popular, siempre creímos en una movilidad social que permitiera que los hijos de los trabajadores llegaran a la universidad, terminaran el secundario, estén preparados para un mundo que iba a ser hostil si no tienen esa base de la cultura que permite desarrollarse. Pero claro, los que tienen menos recursos les es muy difícil. Y siempre pareciera que nuestros hijos, ¿no es cierto?, los que son de clase media superior o demás, son los más preparados. Pero los hechos demostraron en distintos concursos que hay en todas partes del mundo, que hay chicos que pueden vivir en las peores condiciones y son genios. Están preparados para ganarle a cualquiera que está mejor alimentado, más preparado, vive mejor, tiene más contención. Bueno, durante el gobierno anterior hubo una política, porque el gobierno anterior siempre pensó que la educación privada era parte de lo mejor, ¿no es cierto? Lo expresaron distintos funcionarios. No quiere decir que todos los senadores lo piensen así, pero lo expresaron dirigentes de Juntos por el Cambio muy significativos e importantes a nivel del país, ¿no es cierto?, que se les escapó, bueno, pero vamos a poner plata casi, ¿para qué los pobres van a ir a la universidad?, ¿no es cierto? Bueno, vamos a volver al 1.000.000 de becas que nuestros gobiernos utilizaron. En el gobierno anterior pasó a 500.000 becas. Un 15% más va a ser para los barrios populares, para el Fondo de Integración Sociourbana, para de algún modo darle una mano a los argentinos que no la pasan bien y darle una oportunidad, ¿no es cierto?, de que el Estado de algún modo los ayude y de ese modo la necesidad, el enojo, el impulso o el encono de estar muy mal los incite, ¿no es cierto?, a quedarse con cosas que son de la gente, de otros privados y que no corresponde que se haga. Pero el Estado tiene que tener una política para que eso no pase. Ahí vamos a poner. Por último, un 25% va a ser utilizado para programas y proyectos que va a tener que aprobar la Secretaría de Energía de la Nación, de exploración, desarrollo y producción del gas natural en la Argentina. Una actividad de interés público, donde todos creo que la política argentina en su conjunto está de acuerdo en que tenemos ahí un reservorio muy importante que nos va a permitir terminar de autoabastecernos del mejor modo y además también tener un saldo exportable.
Bueno, entonces yo escuché muchas veces que esta ley iba a traer atraso, que esta ley iba a hacer que nadie invierta, que esta ley era una persecución a los empresarios. Mire, Presidenta, creo que esta ley y estos recursos van a ser un gran impulso para la Argentina, porque evidentemente les estamos pidiendo a los que más tienen un aporte solidario. Le voy a dar algunos datos, señora Presidenta. Mira, si no nos equivocamos, va a abarcar entre 11.000 y 12.000 contribuyentes. Por supuesto, tienen que estar declarados, porque esto siempre se hace bajo la asistencia de la AFIP, y esos van a ser los que van a tener que hacer este aporte. Fíjese, sobre aproximadamente 1 millón de declaraciones juradas del impuesto a aviones personales de diciembre del año pasado, que seguramente deben ser más porque siempre los vencimientos son posteriores y la pandemia seguramente ha atrasado el trabajo de contadores y de toda la gente que hace los números. ¿Sabe cuánto? Los bienes que de ese casi millón de personas en sus patrimonios está declarada en 17.500 billones de pesos. Billones de pesos, ¿no es cierto? ¿Y sabe cuál va a ser el universo de contribuyentes de los que hoy pagan bienes personales en la Argentina? El 1.2%. O sea, de cada 100 que pagan, el 1.2% es parte de este aporte que estamos solicitando. ¿Quiere que le diga otra cosa? Si tomaríamos a la población argentina, a los casi 45 millones de habitantes que tenemos, los argentinos que individualmente pagan deberían hacer este aporte, es del 0.02%. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Para que sepa la gente y no se deje engañar, porque yo escucho hablar gente que parece que estaríamos persiguiendo a los pobres, o a los pequeños empresarios, o a los empresarios que a lo mejor no son ricos, la mayoría seguramente. Bueno, entonces quiere decir que el 99.98% de los argentinos no tiene que hacer este aporte. No estamos persiguiendo a nadie. Miren, el aporte tendría una recaudación estimada según la Oficina de Presupuesto del Senado, lógicamente esto es siempre aproximado, de 420.000 millones de pesos. Al principio pareció 300, la AFIP tiene una consideración, pero la Oficina de Presupuesto del Congreso calcula que si todos pagarían, ¿no es cierto?, si todos contribuirían, estaríamos en 420.000 millones de pesos. Esos 420.000 van a significar, si el aporte se constituye, ¿no es cierto?, en 1.5 del PBI. ¿Quiere que le diga otra cosa? De estos universos de 11.000, 12.000 aportantes, 380 aportantes, que son los mayores a 3.000 millones, van a aportar el 55% de este aporte de 420.000 millones de pesos. Le voy a decir otra cosa más. Estos sobre datos estadísticos no son privados, se pueden buscar en la web, ¿no es cierto? El 40% de estos posibles aportantes tienen bienes declarados, ¿no es cierto?, y sus activos, el 40%, están dolarizados, que no está mal. Está bien, todo el mundo se cubre con el dólar, ¿no es cierto? Ahora, quiere que le diga el 92.4% de este 40% que tienen sus activos en dólares, los tienen declarados en el exterior, no en la Argentina. Bueno, hablamos mucho de los productores rurales. En mi provincia está de moda, ¿no es cierto? Productores rurales van a vender sus máquinas, que esto, que lo otro. La verdad, que es en la Argentina, ¿no es cierto?, de los productores rurales que tenemos, ¿cuántos eran? 500.000. No sé, productores rurales debe haber muchos en la Argentina. Imagínense la totalidad de esto, ¿no es cierto?, de los productores rurales que estima la AFIP que van a ingresar a esto, ¿no es cierto?, es del un porcentaje mínimo. La verdad que estoy buscando el número y no lo encuentro. Pero le voy a decir una cosa, de los que ingresan ahí, vamos a suponer que sean 1.000, ¿no es cierto? Entonces dice, a ver, hay 1.000 productores rurales, que son personas que van a... Bueno, de esos productores rurales que podrían estar alcanzados, el inmueble rural, o sea, que es la base del productor rural, ¿no es cierto?,
Sabemos que en la Argentina los campos productivos no valen 2 pesos, ¿no es cierto? Sabemos también que es posible, ¿no es cierto?, de que yo lo veo en Córdoba. Uno va a comprar en un lugar donde la soja tiene 45 quintales y por ahí vale $30.000 la hectárea. Y después, viste, cuando uno ve cuando pagan impuestos, por ahí en vez de $30.000 tienen 30.000 pesos, un poco más, pero está bien. No tiene la culpa el productor, es el Estado. Ahora, quiere que le diga, de los que se considera que van a entrar a este ingreso, ¿no es cierto?, para esos productores que van a tener que pagar, el 2% de su patrimonio es el campo, el 2.7%, el resto son activos. Bueno, mire, Presidenta, creo que me quedan 3 minutos, ¿no es cierto? El Poder Ejecutivo Nacional, además, va a realizar una aplicación federal de los fondos. ¿Qué significa? No significa, para que no haya confusión, que es coparticipable, porque esto no se puede coparticipar, porque hay empresas en todas partes de la Argentina y el Estado Nacional va a distribuir, ¿no es cierto?, federalmente esto, ¿no es cierto?, como corresponde. Y los programas y las becas van a ser para todo el país como corresponde. Y claro, alguno puede pensar, y bueno, ¿por qué no se lo dan a los gobernadores? Porque no hace falta, porque es el Estado Nacional el que recauda y porque tenemos un presidente que trabaja para todos los argentinos. Para todos los argentinos, Presidenta, ¿no es cierto? Trabaja para los que son de su partido político, trabaja para los que no son de su partido político, trabaja para los intendentes que lo acompañaron en la campaña, para los que lo acompañaron. Somos el peronismo, Presidenta, y tenemos un modo y un estilo de hacer las cosas. Nos atribuyen muchas cosas, pero la verdad que cuando llegamos nosotros se termina la discriminación. Yo lo veo en mi provincia. Un gobernador que no apoyó, no acompañó, ¿no es cierto? Estaba más cerca de Macri que nuestro, pero sin embargo es tratado como cualquier otro. El presidente trabaja para todos. Y por último quiero decir, señora Presidenta, que a ver, ojalá tengamos un país con mucho más rico, porque eso también habla de que el país puede ser que crezca, ¿no es cierto? Pero también tenemos que tener un país con mucho menos pobres. Y ese creo que es un desafío que todas las fuerzas políticas tratan de llevar adelante. ¿Y sabe qué sería malo, señora Presidenta? Que los pobres sean solidarios y los ricos no lo sean. Muchísimas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra.